Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir, dentro del ciclo dedicado a las elecciones del próximo 22 de mayo, a doña Isabel Pérez Espinosa, candidata por el Partido Popular a la presidencia del Principado de Asturias, y el honor de que haya aceptado presentarla don Mariano Rajoy, presidente nacional del Partido Popular. La tribuna es suya. Señoras y señores, muy buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Quiero dar las gracias al presidente del Foro Nueva Economía por su invitación a participar en este acto. Es para mí un honor presentar en el día de hoy a la candidata del Partido Popular a la presidencia asturiana. Isabel Pérez Espinosa pertenece a una nueva generación de políticos del Partido Popular, de la que también forman parte personas como Cospedal, Feijóo, Basagoiti, Alicia Sánchez Camacho, Bauzá, Monago, Nacho Diego y otros, que en los últimos tiempos han accedido al liderazgo de las candidaturas autonómicas y que están llamados a desempeñar un papel importante en el futuro de este partido. Señoras y señores, Asturias necesita las mismas cosas que el resto de España y por su situación especial, necesita algo más. España necesita en este momento, fundamentalmente, crecimiento económico, empleo y mejorar la competitividad de su economía. Desgraciadamente, en España estamos hablando sobre si nos alejamos o no de la posibilidad de rescate, sobre cuál es nuestra diferencia con Grecia, con Irlanda o con Portugal, sobre si somos o no capaces de cumplir los objetivos de déficit público que nos ha impuesto las instituciones europeas, sobre el nivel de nuestra deuda pública, sobre asuntos sobre los cuales lo mejor que nos podía pasar era que no tuviésemos nada que hablar porque no fueran una preocupación para nuestro país. Lo ideal sería que en España hablásemos de si estamos a un nivel de crecimiento similar al del resto de los países importantes de nuestro entorno, sobre si nuestro nivel de empleo se acercaba al nivel de empleo de la media europea, sobre si éramos capaces de tener un nivel de paro como el que tiene Alemania, Francia o cualquiera otro de los países importantes de la Unión Europea, pero resulta que al final estamos hablando de lo que nunca nos hubiera gustado hablar. Pues bien, Asturias, al igual que el resto de España, necesita fundamentalmente competitividad, necesita crecimiento económico y también necesita empleo. Y para ello es necesaria la inversión, y para ello es necesario la confianza y el crédito. Es necesaria la confianza que este Gobierno es incapaz de aportar a la economía española dentro de España y por eso no hay inversión, e incapaz de aportar a la economía española también fuera de España. Algo que sin duda alguna no nos debe sorprender en absoluto y a nadie sorprende, porque basta ver la historia de cambios, de rectificaciones, de errores en el diagnóstico para darnos cuenta que un Gobierno que además ahora está enredado, no en el interés general de los españoles, sino en resolver sus propios problemas internos, no va a conseguir. Pero España necesita, además de confianza, necesita crédito, necesita que nos financiemos en el exterior. Necesita que nuestras empresas pequeñas y medianas y grandes puedan conseguir crédito y puedan conseguirlo a un precio razonable. Y para ello es necesario mejorar la confianza en la economía española y que nuestro diferencial con el bono alemán a 10 años, que supera los 200 puntos básicos,
pues esté en unas cifras mucho más razonables que nos hagan más competitivos. Y necesita que no haya unas administraciones que estén acaparando el poco crédito que haya en el mercado. Y así vemos como mientras el crédito a las administraciones no para de subir, el crédito a las pequeñas y medianas empresas y el crédito a las familias españolas no para de bajar. Por tanto, Asturias necesita que en España haya un gobierno que sea capaz de generar confianza, que sea capaz de conseguir que se recupere el crédito y que, por tanto, sea capaz de que haya crecimiento económico y empleo, que son los dos grandes objetivos fundamentales para los próximos años en nuestro país. Pero Asturias necesita algo más, porque sus cifras de crecimiento, sus cifras de paro y la ausencia de oportunidades, sobre todo para una gran mayoría de sus jóvenes, hace que tengamos que huir de la resignación y del abandono. Yo creo que el Partido Popular e Isabel Pérez Espinosa son ese algo más que necesita Asturias. Isabel es una mujer joven, pero con una amplia trayectoria política. Ha sido diputada en 2 legislaturas en el Parlamento asturiano, concejal desde el año 1999 en Oviedo, uno de los ayuntamientos sin duda mejor gestionados de España, teniente de alcalde de ese ayuntamiento, y ha sabido gobernar allí y tomar decisiones con acierto, sin estridencias, con diálogo, en equipo y ocupándose de los problemas importantes de los ciudadanos, que es algo a lo que algunos en España tienen una cierta tendencia a no ocuparse. Isabel es lo nuevo, lo distinto, la renovación y el cambio, que es exactamente lo que necesita Asturias en estos momentos. Tiene el pleno apoyo del Partido Popular y va a formar un gobierno cuyas premisas y cuya forma de actuación va a estar basado en la austeridad, en menos administración, 63 fundaciones, sociedades, entidades y empresas públicas, nada menos que 63 hay en Asturias, con controles administrativos, atención a los problemas reales, apoyo a los emprendedores y fomento del espíritu emprendedor, que sin duda alguna, como ocurre en toda España, tiene que ser el objetivo básico para los próximos 4 años. Asturias necesita también el apoyo del Gobierno de la Nación. Por su especial situación necesita la solidaridad nacional y la solidaridad de todos. Y esa solidaridad nacional y la solidaridad de todos yo la comprometo en nombre del partido que aspira a gobernar en España en los próximos meses. Asturias necesita infraestructuras, autovía y alta velocidad, y yo comprometo aquí también, en nombre de ese futuro Gobierno, el apoyo a esas necesidades. Y Asturias necesita, sobre todo, un Gobierno que sepa escuchar, un Gobierno con el que se pueda hablar, un Gobierno con el que uno pueda entenderse, un Gobierno que razone y que atienda a sus interlocutores. Creo que Asturias, una región española por excelencia, tiene grandes posibilidades. Asturias tiene grandes posibilidades a poco que haya un gobierno que atienda lo importante, que se ocupe de los problemas reales y a poco que tenga la solidaridad que tendrá, el apoyo y el afecto de todos los ciudadanos españoles y del próximo nuevo Gobierno de España. Para explicar sus planteamientos, para explicar qué es lo que pretende hacer en el futuro y la situación de Asturias, hoy se dirige a todos ustedes y para mí es un honor haberla presentado la presidenta del Partido Popular de Asturias y candidata a la Comunidad, Isabel Pérez Espinosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias al Foro Nueva Economía por su invitación. Para mí es un placer y un honor estar aquí, hoy trayéndoles un trocito de Asturias, una Asturias que nosotros desearíamos que estuviera mucho más presente en el día a día de nuestro país, pero que desgraciadamente se encuentra en una situación no solamente de marginalidad geográfica, sino también de marginación política. Muchas gracias, querido presidente, por tus palabras, por tu apoyo, ese apoyo y el apoyo de todo el Partido Popular que me permite hoy estar aquí representando y presentando el proyecto del cambio que queremos para Asturias.
Y lo que sí te puedo asegurar es que este proyecto lo estaría apoyando desde cualquiera de esas mesas, desde la lealtad política y personal y el apoyo incondicional, fuera quien fuera la persona que el partido hubiera elegido para afrontar este reto. Y quiero darles las gracias también a todos ustedes por haber querido compartir este rato de mañana para hablar de Asturias, escuchar hablar de Asturias, que les confieso que además de ser mi pasión, es mi preocupación y es mi ocupación. Y creo que Asturias y los asturianos merecemos que nuestras preocupaciones sean compartidas y asumidas por el resto de un país al que siempre hemos contribuido con lealtad, siendo un perfecto ejemplo de cómo se puede compartir, vincular y compaginar la doble condición de sentir el amor por una patria chica como es Asturias y en la misma medida por nuestra patria común que es España. Decía Bertolt Brecht que las revoluciones se producen en los callejones sin salida y podríamos decir que hoy Asturias y España están en un callejón sin salida y que ambas, las dos, necesitan la mejor y la única revolución posible, que es un profundo cambio en nuestra realidad y en nuestra situación política, económica y social. Asturias necesita urgentemente un cambio de rumbo porque Asturias camina cuesta abajo en un lento declive en el que nuestra región cada vez cuenta menos en el conjunto de España. No voy a presentarles un aluvión de cifras para describir cuál es la actual situación de Asturias, porque estoy convencida que muchos las conocen tan bien como yo, y si no, al menos el diagnóstico que se puede extraer que nos ofrece su detallado estudio. Y además creo que cualquier debate sobre si nuestros males son un 1% más o menos graves que los males de otras regiones, o que la media estadística de nuestro país, más que a la esperanza, llaman a la resignación. Y la resignación es la primera cara del fracaso en todos los terrenos. En Asturias, la percepción de la crisis y, lo que es aún peor, la constatación de un clima de falta de confianza, de resignación y, en muchos casos, de claro pesimismo, se refleja mucho más allá de esas cifras y de esas estadísticas. Y es una realidad que no se puede disfrazar, aunque algunos lo intenten, manejando sesgadamente los números y que apunta que estamos probablemente en uno de los peores momentos de la historia reciente del Principado. Pero creo que sin profundizar en los datos y en las cifras es importante, a modo de definición de un escenario básico, trasladarles algunos datos, algunos pequeños datos, para que se den cuenta cuál es esa situación de esa Asturias que nosotros queremos que se atienda más y que se escuche más. Asturias es la comunidad española con menor crecimiento en los últimos 10 años. Hemos perdido más de 4,2 puntos del PIB, tenemos la tasa de actividad más baja de España, estamos liderando las estadísticas de crecimiento y desempleo, somos la 13ª región de Europa con mayor tasa de empleo juvenil, tenemos una de las poblaciones más envejecidas de España, cada mes 600 jóvenes más se suman a los que abandonan Asturias para buscar vida y trabajo, para buscar su futuro profesional y personal fuera del país, y dentro de 10 años sumarán 85.000. 85.000 dentro de una región de 1 millón de habitantes. Casi un tercio de nuestra población, 295.000 personas, son pensionistas, 140.000 asturianos viven por debajo, con ingresos inferiores a 500 euros al mes, y más de 7.000 familias lo hacen dependiendo exclusivamente del salario social. Y si nos vamos a la situación económica, desde 2008 5.000 autónomos se han visto obligados a cerrar sus negocios, 1.470 empresas del sector de la construcción, 1.500 del sector servicios, 250 del sector industrial. Y todas las obras de infraestructuras fundamentales y básicas para el futuro de Asturias, los 5 tramos pendientes de la autovía del Cantábrico, un proyecto que lleva en ejecución más de 30 años, la autovía Salas-La Espina o el AVE, que bien recordaba nuestro presidente, todas ellas están paralizadas, absolutamente todas. Y estamos en una situación en la que en Asturias todos los impuestos se han incrementado por encima de la media nacional. Y podría seguir dando más datos, pero como decía, yo creo que la situación o que el diagnóstico está claro. Pero para concluir este bosquejo de la situación, quiero referirme a un muy grave problema que tenemos en Asturias, que es nuestro problema demográfico. El de una comunidad envejecida, estancada demográficamente y camino del despoblamiento.
Asturias es la única comunidad autónoma que perdió habitantes en la última década, en un momento en que España creció en 4 millones de personas. Somos la comunidad que tiene la más baja natalidad de España, somos la tercera con menos inmigrantes y los jóvenes, que yo creo que es un dato que ilustra bien la situación, los jóvenes entre 16 y 35 años suponen el 25,1% de la población, cuando la media española es del 30,4%. Y la propia Comunidad Europea considera y prevé que en el año 2030 Asturias será la 8ª región más envejecida de Europa. Y esa situación, como se pueden imaginar, se hace más angustiosa en la Asturias rural, donde tenemos una población descompensada. 47 de nuestros 78 concejos tienen menos de 5.000 habitantes y de las 6.939 entidades de población, 638 están deshabitadas. Esta situación, como no puede ser de otra forma, tiene sus consecuencias en la tasa de actividad, que sigue siendo de la más baja de España, y tiene sus consecuencias en un mercado de trabajo que está cada vez más envejecido y con menos posibilidades de reemplazo, lo que nos hace pronosticar que en el año 2018 se jubilarán más personas de las que se incorporen al mercado de trabajo. Y tiene consecuencias también porque tenemos y tendremos una población cada vez más dependiente, con todo lo que eso conlleva, y en lo que se refiere al coste de las pensiones, porque ya llevamos 7 años seguidos con desequilibrio entre los ingresos por cotizaciones y el gasto en prestaciones. Y ante esta realidad del problema demográfico, del descenso de población, solo hemos encontrado un ejemplo más de la falta de respuesta y de actuación irresponsable del Gobierno socialista. Hace unos meses estuvo en este mismo foro el candidato socialista a la presidencia de Asturias. Entre otras cosas, sorprendentemente, planteó la urgente necesidad de contar con un plan demográfico en Asturias. Y les digo sorprendentemente, porque hace un año el Partido Popular presentó en el Parlamento asturiano una excelente propuesta de plan de recuperación demográfica, y el Gobierno socialista, del que forma parte el candidato, como máximo responsable de su partido en Asturias, lo rechazó, y no argumentando que el plan no era bueno o presentando propuestas alternativas, sino porque en ese momento no veía su necesidad, a pesar de que los datos, como podrán imaginarse, eran exactamente tan negativos como lo son hoy. Y ese es uno de los muchos ejemplos que les podía trasladar de la falta de capacidad, de responsabilidad e iniciativa de nuestro Gobierno, como es de su ineficacia en la gestión. Y les pongo un segundo ejemplo que podemos constatar al contrastar dos cifras. Por un lado, los 1.000 millones de euros que se acumulan en sobrecostes en las obras públicas en Asturias, ante los cuales las excusas son variadas, pero siempre son un ejemplo de lo que simple y llanamente podemos llamar prueba de ineficacia y de dejadez. Y esos 1.000 millones de sobrecostes, esos 1.000 millones de despilfarro, contrastan con los más de 1.000 millones que están paralizados dentro del plan de fondos mineros, del plan para la reactivación de las comarcas mineros, única y exclusivamente por falta de proyectos y por falta de iniciativa para invertirlos, y con el riesgo más probable en la actualidad de perderlos. No hay recursos, y nosotros, que tenemos la capacidad de tener recursos excepcionales a través de esos fondos, los desperdiciamos. Y ese es el escenario en el que se encuentra hoy Asturias, un escenario en el que tiene un Gobierno que, como digo, no tiene ni capacidad, ni iniciativa, ni asume responsabilidades. Es la situación que vivimos Asturias y todos los asturianos, que sin duda puede parecer dramática, pero les puedo asegurar que sí tiene solución. Y a mí, utilizando palabras de Thomas Jefferson, me gustaría decirles que creo más en los sueños del futuro que en las historias del pasado. Y creo que ese escenario que tenemos en Asturias, tiene que pasar a ser parte de esas historias del pasado, porque nosotros debemos y podemos dar un giro a nuestro destino. Y es posible, porque la mayor parte de la situación en la que nos encontramos en Asturias no es irreversible y no se encuentra bajo la influencia externa incontrolable, ni es el resultado de una falta de posibilidades ni capacidades de nuestra región. Es simplemente la herencia de una gestión política ineficiente, sin visión de futuro, sin estrategias, sin objetivos, sin capacidad de liderar la renovación y la reconstrucción del tejido económico, social, político de nuestra comunidad.
En buena medida, la problemática situación que atraviesan las empresas, la actividad económica y el empleo en Asturias se debe a medidas concretas que han tomado o han dejado de tomar los gobiernos nacionales y regionales. Parón de las infraestructuras, falta de desarrollo de proyectos industriales, subidas de impuestos, morosidad de las administraciones, absoluta incapacidad para fomentar la investigación y la innovación, nulo apoyo a los emprendedores y a las empresas, falta de visión para incentivar nuevos sectores de actividad y una política de apoyo a la exportación que cuenta sus éxitos más en viajes que en resultados. Yo sí creo que Asturias tiene solución y estoy convencida de ello, y por eso es por lo que nosotros presentamos una alternativa, la alternativa del cambio en Asturias. Y para ello necesitamos ese cambio, un profundo cambio político, de políticas y de perspectiva regional. Tiene solución con un cambio de modelo político que gobierna Asturias desde hace demasiados años, que se ha convertido en un parásito que absorbe y malgasta los recursos que deberían utilizarse para incentivar a la sociedad asturiana en la búsqueda de soluciones para su futuro, en convertir a Asturias en una región emprendedora en la que se cree empleo en vez de destruirlo. Se dice que la economía es la ciencia de cercenar los gastos superfluos y esa es la primera medida que la revolución del cambio en Asturias necesita. La primera medida para cambiar el negro escenario que les dibujaba hace unos minutos. Hay que reducir la administración, las administraciones a una sola administración que imponga como norma de funcionamiento la austeridad, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y el máximo respeto a la legalidad. Que reduzca el gasto y que racionalice el sector público mejorando su grado de eficiencia. Porque las instituciones tienen que ser ejemplo y dar ejemplo de que se pueden hacer más con menos y que gastar más no significa hacerlo mejor. En Asturias ahora mismo hay muchas administraciones. Está la oficial y están las que integran los organismos, entes, fundaciones y empresas que funcionan de forma paralela a aquella y en la que se despilfarran los fondos públicos, los recursos de todos los asturianos, sin control y, lo que es aún peor, sin objetivos. Lo que necesitamos es una sola administración que no distraiga ni un solo euro de nuestro objetivo prioritario, que es generar actividad económica, la recuperación económica y el empleo, y que esté volcada en favorecer el entorno empresarial y convertirnos en una región en la que sea fácil hacer empresa. Una sola administración que tenga claro un plan de choque para Asturias y una estrategia a corto, medio y largo plazo, y que garantice la eficacia de cada acción política que pongamos en marcha. Y antes de exponerles algunas propuestas concretas de nuestro proyecto para Asturias, me gustaría hacer una consideración general, trasladándoles que yo creo en el diálogo y creo en el consenso como lo hace mi partido. Y ello implica que buscaré en todas las actuaciones el mayor acuerdo posible con todos los agentes sociales, económicos y políticos, pero partiendo de un punto innegociable. Hay que cambiar el concepto de lo que hasta hoy se presentan como acuerdos, como consensos y como pactos sociales. Estos acuerdos no pueden ser la expresión de un mero reparto de subvenciones o fondos, sino que tienen que explicitar compromisos reales en la dirección de generar prosperidad para Asturias. Empresarios, sindicatos, gobierno y toda la sociedad asturiana debemos trabajar en la misma dirección. Una dirección que tiene que estar avalada por objetivos concretos y cuantificables en incremento de actividad, en empleo y en dinamismo económico. Todos tenemos que ser protagonistas de estos acuerdos y todos tenemos que asumir la responsabilidad que conllevan. El tiempo de pedir y no dar forma parte ya del pasado. Ahora hay que dar y hay que exigir. Hace más de 2 años publiqué un artículo en La Nueva España que titulaba «Del Asturias SL a la Asturias SA». Y en él ya exponía este convencimiento, el que tenemos que pasar de la Asturias sociedad limitada en la que los acuerdos parecen cosa de unos pocos, para mantener sus prebendas ajenos a todos los males y escándalos de Asturias, a una Asturias sociedad anónima en la que todo se someta al riguroso e innegociable criterio de que cada actuación debe revertir a favor de los asturianos, de toda la sociedad asturiana. Y quien debe defender, alentar y dirigir ese cambio es un gobierno comprometido con el cambio.
Es un Gobierno que ponga, entre otras cosas, en marcha los mecanismos necesarios para incentivar y facilitar y convertirse en el apoyo de la empresa, de las pymes, los autónomos, los emprendedores como sus ejes centrales. Es un Gobierno que ponga en marcha un plan de actuaciones para mejorar la fiscalidad, un sistema tributario que garantice la financiación de los servicios públicos y que fomente la actividad empresarial, la innovación, la internacionalización de nuestras empresas y el ahorro. Un plan que, entre otras cosas y entre otras medidas, suprima el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que mejore la fiscalidad de las rentas del trabajo y de las familias en el IRPF, que mejore el tratamiento de acceso a la vivienda para todos los contribuyentes, que crea una nueva deducción en el IRPF para el fomento del autoempleo y que establezca deducciones en la cuota del IRPF para quienes se den de alta en el censo de empresarios profesionales, un plan que cree la cuenta de compensación fiscal para compensar automáticamente las facturas por impuestos de competencia autonómica para evitar la asfixia que sufren la mayoría de las pymes y autónomos por la morosidad, por la responsabilidad de la Administración, y que establezca fórmulas de aplazamiento y fraccionamiento en el pago de las deudas tributarias para los autónomos y para las pymes, más flexibles, que elimine los recargos de apremio en los supuestos de fraccionamiento y aplazamiento de pago de tributos como consecuencia de la crisis. Un Gobierno que impulse un plan de simplificación regulatoria y administrativa para eliminar las trabas burocráticas y los trámites innecesarios que dificultan el funcionamiento de las empresas e impiden destinar recursos a la creación de empleo y a la inversión productiva. Un Gobierno que se preocupe de facilitar más suelo y más techo para las empresas, reorientando la política de suelo hacia una estrategia de desarrollo de la región, de desarrollo de espacios empresariales distribuidos a lo largo de toda Asturias, con un plan de áreas empresariales especializadas en las salas, donde tenemos el grave problema de despoblamiento, dirigidos a sectores propios y que tienen futuro, y un plan urgente de suelo industrial en las cuencas mineras que permita desarrollar de forma inmediata todos los polígonos planificados ya con fondos mineros y ahora estancados por falta de actuación política. Que apoye la promoción privada del suelo industrial, que potencie la creación de parques tecnológicos, que coordine la política de suelos con los ayuntamientos para facilitar el desarrollo urbano de espacios de empresa destinados a actividades de alto valor añadido. Un Gobierno, en suma, que esté comprometido con las pymes y que realice un plan de financiación que ofrezca condiciones preferentes a empresas y autónomos que tengan necesidades de liquidez mediante fórmulas ágiles y productos específicos. Un Gobierno que implante apoyos financieros, como puede ser el capital semilla para los proyectos de impulso a las microempresas, el capital crecimiento para las pymes o el capital riesgo para proyectos de gran inversión, y con la introducción de Asturias en fondos de capital riesgo nacionales e internacionales que multipliquen el acceso a la financiación privada de nuestras empresas. Un Gobierno que desarrolle un proyecto de consolidación y mejora competitiva de las micropymes en colaboración con las principales entidades de promoción. Que desarrolle un programa de crecimiento de pymes que impulse la dimensión de las empresas, especialmente las que se mueven en sectores de futuro o las que, perteneciendo a sectores tradicionales de nuestra Asturias, tengan una posición ya consolidada. Que impulse los holding asturianos con incentivos fiscales a las operaciones de concentración empresarial. Y, finalmente, que cree una agencia de apoyo a las pymes que concentre en un único interlocutor las funciones clave de apoyo a las áreas críticas para el dinamismo de las mismas, tal como ha hecho la Comisión Europea en su plan de apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, con lo que ha denominado el Mr. Pyme europeo, y que ha pedido que se nombre en cada uno de los estados. Pues nosotros también tendremos ese único interlocutor para las pymes como agencia de apoyo. Y un Gobierno que cree también una red de recursos de apoyo a la comercialización, que dé cobertura para acceder a los mercados emergentes, que establezca una red asturiana de viveros de empresas internacionales en esos mercados emergentes, que impulse un intenso y apoyo plan para los autónomos con incentivos a la formación y a la contratación de trabajadores, que premie e incentive fiscalmente la inversión, que realice un plan estratégico comercial para nuestras empresas, que impulse sectores de futuro como es el turismo en nuestra región o que apoye a los sectores tradicionales
dentro de ese ambicioso plan demográfico en el que sí nosotros creemos y que ya tenemos preparado, y que dentro de él pues desarrolle un plan de fomento de las TIC y que duplique su inversión en toda la región, que apueste por el I+D+I, que complete la red de centros tecnológicos asturianos, la creación de nuevos centros y un intenso plan de fomento del empleo, tanto con medidas e incentivos para facilitar la contratación, formación y consolidación en el puesto de trabajo de los jóvenes, como para facilitar la empleabilidad de los otros sectores de población, de esos peor tratados por la crisis, como son las mujeres, los parados de larga duración y los mayores de 45 años. Me gustaría extenderme, y sé que no lo puedo hacer, en estas medidas y en otras más, como son las políticas sociales y de solidaridad, unos servicios sanitarios de calidad y una asistencia adecuada a las personas dependientes. Pero una buena política económica sabemos que es la mejor política social porque es la que garantiza nuestro sistema de bienestar y que garantiza su mantenimiento. Todas ellas forman parte de nuestro compromiso con los asturianos si estos nos dan su confianza para asumir la responsabilidad de gobierno. Y son las medidas que van a favorecer también la implicación de la sociedad y darle su protagonismo en ese cambio que queremos para Asturias. Pero sí quisiera referirme, aunque sea brevemente, a dos ámbitos que, en mi opinión, tienen que ser fundamentales en el plan de choque que Asturias necesita: el educativo y el político. La educación es la clave del futuro. Nuestra capacidad de propiciar oportunidades y el empleo, oportunidades y empleo y de incrementar la cohesión social depende del nivel de formación. Por ello, el cambio en Asturias pasa también por una intensa, profunda y decidida actuación sobre todos los niveles del sistema educativo, para imponer el mérito y el esfuerzo como criterios de éxito, para abordar la alta tasa de fracaso escolar, porque nosotros no nos conformamos con situarnos entre los menos malos de los peores, para garantizar el bilingüismo en todas las etapas educativas, para fomentar desde el comienzo la cultura emprendedora, para vincular el sistema educativo a las necesidades del mercado laboral y de los sectores con mejores posibilidades de desarrollo, para fomentar la formación y la práctica en las empresas, porque entendemos como fundamental su participación en el proceso formativo de nuestros jóvenes, para lograr una formación profesional que mejore su calidad y su imagen social, alejándola del riesgo de ser percibida como una alternativa devaluada o una vía de segundo orden con un sistema basado en un modelo dual. Y en ese cambio, en el cambio educativo, la universidad tiene que ser protagonista principal, porque no hay mayor impulso renovador que el que surge del conocimiento. Y la universidad debe ser uno de los principales motores del cambio en Asturias en su triple función como proveedora de formación, investigación avanzada e innovación puntera. Porque la formación, la investigación y la transferencia tecnológica son claves para que Asturias salga de la crisis. Y con una educación de calidad seremos capaces de formar a los futuros profesionales que creen valor. Con una investigación de excelencia seremos capaces de mejorar el tejido productivo. Y por último, el tercer ámbito de actuación que les citaba es el político. Yo creo que evidentemente en todo lo expuesto queda ya reflejada la necesidad de ese cambio en el modelo de hacer política, en el modelo de gobernar y en la proyección política que deben tener las instituciones. Un nuevo modelo que sume y que nos reste y que nos dé una nueva perspectiva regional. El cambio de la cultura de la confrontación que tanto limita la efectividad de nuestros recursos por el de la complementariedad. Un cambio de mentalidad que Asturias y los asturianos necesitamos para superar de una vez por todas el lastre del localismo, de la confrontación entre municipios, de la incapacidad para complementarnos y pelear en la misma dirección. Sin duda, hay una motivación política en la existencia de ese lastre que tenemos que superar. Es el reflejo de una acción de un gobierno sin horizontes, sin proyectos, pendientes más del amiguismo y el sectarismo de construir futuro. Y además de lo dicho, de esa nueva perspectiva regional y de actuar única y exclusivamente guiados por criterios e intereses regionales, el ámbito político al que me refiero engloba otras líneas de actuación.
pero dentro de ellas sitúo en un lugar prioritario fortalecer el papel de Asturias en el contexto político del Estado. Los asturianos hoy nos sentimos marginados y aunque es posible que a esa sensación se le pueda poner algún reparo, lo cierto es que durante los últimos años Asturias se ha visto alejada no ya de los centros de decisión, sino también de los beneficios de esas decisiones. Querido presidente, temo que cada vez que te vea te diga lo mismo, porque cada vez que estamos juntos te recuerdo que con mi compromiso con Asturias y los asturianos me obliga a ser permanentemente reivindicativa, combativamente reivindicativa. Y lo seré con el Gobierno que presidirás, el Gobierno que espero que por el bien de nuestro país lo hagas de forma inmediata, aunque también estoy convencida, porque también he escuchado tus compromisos, que voy a encontrar en ese Gobierno, en tu Gobierno, la receptividad que nos ha faltado a los asturianos hasta ahora. Asturias tiene que concluir de forma inmediata su vertebración y su red de comunicaciones, y eso es una responsabilidad del Gobierno del Estado. Asturias tiene que garantizar unas comunicaciones ferroviarias modernas y de futuro como es el AVE. Y ya sé que todos queremos un AVE. Recientemente me han dicho que es que todos queremos un AVE y algunos deberíamos pensar que hay que empezar a renunciar a esos caprichos, tal como se lo digo. Pero nosotros consideramos que es fundamental para superar nuestra marginalidad geográfica y también la marginación política. Y es imprescindible para incentivar el desarrollo de nuestros sectores, los nuevos y los presentes, potenciar los que ya tenemos, como es el caso que citaba con anterioridad del turismo. Sé que no son los mejores momentos, pero si se hacen esfuerzos con otras comunidades, los asturianos esperamos y contamos que se hagan también con nuestras necesidades. Y estoy segura de que tu Gobierno sabrá atender esas necesidades. Asturias tiene que recibir las ayudas precisas que, entre otras cosas, le ayude a incentivar el crecimiento demográfico del que les hablaba, que garantice para nuestras empresas la unidad de mercado, que nos garantice un trato justo en la financiación autonómica y un plan energético serio y responsable en el que se considere el carbón como fuente energética propia. Creo que fue Ortega y Gasset quien dijo que no lo que hicimos ayer, sino lo que vamos a hacer en el futuro es lo que nos reúne alrededor de lo que se llama Estado. Estoy convencida de que eso será una gran verdad para Asturias cuando tú, presidente, presidas el Gobierno del Estado español. Y esa voluntad de superación es a la que yo pido que se sumen los asturianos, porque creo que la fortaleza del proyecto que defendemos está, entre otras cosas, en que garantiza que Asturias no va a perder el tren del cambio y el progreso que en pocos meses va a tomar el relevo en la política nacional. Formamos parte de un gran proyecto para Asturias y para España. Compartimos la credibilidad que acumula el Partido Popular después de haber demostrado ya su capacidad para enfrentar y superar crisis económicas y construir una sociedad con mayores niveles de bienestar. Ese es uno de nuestros mejores avales para defender y pelear por el cambio en Asturias, que no podemos perder la oportunidad de entrar en sintonía con el próximo Gobierno del Estado para aprovechar los aires de renovación que vas a liderar. Y, entre otras cosas, es lo que tienen que valorar también los asturianos, a pesar de acontecimientos políticos que han introducido algunos elementos distorsionadores que pueden dividir las ansias de cambio que laten en Asturias. Estoy segura de que al final se impondrá la razón, se desvanecerán los personalismos inútiles y se reforzará la proyección de nuestra alternativa que garantiza el cambio que Asturias necesita. El futuro, escribió Víctor Hugo, tiene muchos nombres. Para el débil es lo inalcanzable, para el miedoso lo desconocido, para el valiente es la oportunidad. Mi tierra siempre ha sido cuna de hombres y mujeres valientes y estoy segura que no vamos a perder esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias. Ustedes sostienen que el actual Gobierno socialista asturiano se caracteriza por el despilfarro y le preguntan qué gastos son superfluos en su opinión. ¿Hay en Asturias organismos duplicados con respecto a la Administración central? ¿Cuáles piensa suprimir? ¿Propondría usted la fusión o concentración de municipios? También le preguntan si sobran asesores, cargos de confianza y funcionarios. Empiezo por el final. Sobran muchos asesores y muchos cargos de confianza y no funcionarios. Sobran funcionarios que se dediquen a trabajar para otros funcionarios. Los funcionarios tienen que trabajar al servicio de los ciudadanos, de la sociedad, para facilitarles la vida, para facilitarles la creación de empresa a los empresarios, para facilitarles el sistema educativo de calidad a las familias, para facilitarles un sistema sanitario de calidad independientemente del municipio, de cuál sea de los 78 concejos en los que reside y, por tanto, ese adelgazamiento de la Administración obviamente va dirigido no solamente a la reducción de consejerías, sino también de altos cargos y de puestos de confianza. Y una reducción, una cura de adelgazamiento de esa Administración a la que yo me refería, esa Administración paralela que gestiona los recursos de todos los asturianos, entre otras razones para evitar los controles de la norma de la Administración, que nosotros denominamos oficial, y que desde luego está duplicando la labor que hace esa Administración oficial a través de las consejerías, direcciones generales y distintos estamentos, y que lo está duplicando, no optimizando o perdiendo recursos porque están destinados al mismo objetivo y porque además se despilfarra dentro de ese posicionamiento de eliminar los controles. En Asturias se ha dado la circunstancia de que los responsables de muchas de esas entidades, cuando eran solicitadas su comparecencia en el Parlamento regional para que dieran datos del funcionamiento de su empresa, del presupuesto que manejaban, incluso algo tan sencillo como el sueldo de su director, se negaban a darlos, bueno, pues razones varias. Y yo quiero recordar al responsable ya no lo es, al anterior responsable del Instituto de Desarrollo Económico Asturiano, obviamente un alto cargo del Gobierno con sueldo público, que se permitió el lujo de decir en sede parlamentaria que su sueldo era público pero no publicable y por tanto no lo podía decir, con lo cual después de eso podemos imaginarnos cuál es la información que han trasladado y que nosotros conocemos del funcionamiento de esa administración paralela. Y esa administración paralela, cuando nosotros accedamos al Gobierno, obviamente vamos a realizar un estudio de coste-eficacia y vamos a racionalizarla. Yo no niego que haya necesidad de que alguno de esos entes o fundaciones tenga que seguir funcionando, pero no desde luego los más de 60, 63, 65, según el Estado que buenamente y según el momento el Principado facilita, y que desde luego están haciendo el trabajo que tendría que estar haciendo la Administración con un gasto muchísimo más elevado. Y esa es la situación del Gobierno del Principado, que no solamente despilfarra porque duplica las entidades, personas y presupuestos destinados a lo mismo, sino que como no tiene objetivos tampoco es posible cuantificarlos o comprobar si están cumplidos, y que además, como no tiene una estrategia clara, olvida eso de que gobernar es apostar por lo urgente y por lo prioritario y prescindir de lo superfluo o lo secundario. Y nosotros lo que hemos sufrido durante 12 años es un vaivén constante en lo que consideramos que era secundario, superfluo y que podía haber esperado a tiempos mejores, abandonando lo que son las necesidades urgentes y básicas de los asturianos. No podemos estar hablando que tenemos problemas para financiar la sanidad cuando tenemos una televisión pública que se ocupa de retransmitir los mismos eventos deportivos que paralelamente y a la misma hora puede ver cualquiera en otro canal de una televisión libre. Yo considero que una televisión pública no está para comprar derechos a una televisión, y que lo que podamos estar es haciendo zapping, saltando del mismo partido al otro y de la misma carrera de Fórmula 1 a la otra. Y mientras tanto, las salas de nuestra región tienen problemas para cubrir su servicio sanitario y las prestaciones de los profesionales, que yo creo que es lo que tiene que hacer un Gobierno, determinar lo que son las prioridades y sus obligaciones, y lo secundario y lo superfluo, que puede ser muy bondadoso y muy plausible,
tiene que dejarse a otra iniciativa o en un momento secundario. Muchas gracias, doña Isabel. Tenemos muchas preguntas. Yo le agradecería que en sea más breve, la medida de lo posible. Ya lo sé, perdone usted, es uno de los muchos defectos que tengo, que no sé ser breve. Le preguntan si una región del tamaño de Asturias puede permitirse proyectos culturales como la Laboral o el Centro Niemeyer. Una región como Asturias no puede permitirse proyectos culturales de esas características si se enfocan desde un punto de vista localista. Lo decía antes cuando hablaba de la perspectiva regional. Durante muchos años el Gobierno del Principado se ha dedicado a enfrentar a los municipios, dotando a unos y a otros de grandes infraestructuras, pero solamente con una repercusión de actividad local. Es cierto que un Gobierno del Partido Popular pues quizás no hubiera hecho las inversiones en la Laboral y en el Niemeyer. Desde luego en la Laboral no con los sobrecostes que acumula y que algún día, yo creo que cuando lleguemos al Gobierno, podremos saber cuáles son las cifras reales de esos sobrecostes. Pero que han convertido unos grandes equipamientos que, como digo, solamente se han presentado con visión local en algo que consideramos que está infrautilizado. El Niemeyer y la Laboral son dos infraestructuras, dos equipamientos que pueden tener mucho que decir ahora que están allí, si se actúa sobre ellos con sentido de la responsabilidad y con acierto en su gestión. Y desde luego con una colaboración en su gestión y en la programación de esos dos centros culturales en los que se dé cabida a la iniciativa privada. Desde el periódico La Nueva España señalan que uno de los grandes déficits de Asturias es la falta de empresarios. Usted se refería a ello también. Le preguntan cómo se fomentaría la creación de empresarios. Los asturianos son grandes emprendedores fuera de su tierra y no tanto en casa. ¿Tiene esto explicación? Pues sí, que en su casa no tiene las condiciones y el marco necesario para realizar esas indudables posibilidades que tienen. En Asturias, todos esos jóvenes que yo comentaba antes que abandonan nuestra región, no lo hacen en su inmensa mayoría para trabajar por cuenta ajena, sino lo hacen como emprendedores y están liderando empresas y proyectos fuera de Asturias, fuera de España y fuera de Europa. Y esos jóvenes podrían, que están perfectamente formados y que se han formado dentro de nuestro sistema educativo, y esa formación profesional están desarrollándola fuera de Asturias. Por tanto, si las personas pueden desarrollar sus proyectos fuera de la región, lo que está claro es que lo que le falta a la región es el marco y el apoyo necesario para que puedan desarrollar esos proyectos dentro. Yo no creo que falten empresarios, sino que lo que necesitan los empresarios es una administración que les facilite el desarrollo y la consolidación de sus empresas y que los jóvenes emprendedores empiecen a plantearse que lo importante en su futuro es crear empleo y no solamente buscar empleo. Crear empleo como ellos líderes de esa recuperación económica. Y por eso muchas de las medidas que tanto desde la Administración autonómica como desde la Administración nacional, que ya se han presentado por parte del presidente Rajoy, están centradas en apoyo a los emprendedores, a los jóvenes emprendedores, porque son el futuro de esta región, de mi región y de Asturias, que son los que van a poder garantizar que las administraciones cumplamos con nuestras obligaciones y con la atención de los servicios públicos y prioritarios a los ciudadanos. También le preguntan cuál es el futuro de UNOSA, en su opinión, y el de la escasa minería privada que sobrevive en Asturias, en el sector del carbón. Bueno, yo creo que también hice referencia a ello en mi intervención y es una solicitud que he trasladado también a distintos responsables de mi partido para que cuando tengan esa responsabilidad dentro de la responsabilidad del Gobierno del Estado dentro de unos meses, por fin dejemos las ocurrencias y las fotografías que tratan de tapar la incapacidad y tengamos un plan energético serio, responsable, que entienda que la energía es uno de los elementos que garantiza la competitividad de las empresas y que en ese plan energético el carbón asturiano, yo le pongo apellido, el carbón asturiano tiene futuro y que se pueda considerar como una fuente estratégica, una fuente de energía estratégica.
¿Qué valoración hace usted del proceso de fusiones liderado por Caja Asturias, cuyo presidente, don Manuel Méndez, está con nosotros? ¿Hubiera preferido que la Caja permaneciera concentrada en el Principado o cree que es mejor lo que ha resultado? Pues mire, yo creo que es mejor lo que ha resultado. Yo desde aquí quiero felicitar, agradecer primero al presidente de Caja Astur que esté presente hoy, esta mañana, y quiero felicitarle por no solamente por el resultado de sus últimas actuaciones, sino por la labor que lleva desarrollando durante todos estos años al frente de Caja Astur, de nuestra caja, de la Caja de Asturias. Yo creo que con una visión de futuro que pocos tuvieron, de una forma arriesgada, defendiendo propuestas en las que en un principio pocos creían, pero de las que estaba totalmente convencido y que sacó hacia adelante, y que ha situado a nuestra caja, una caja que hasta hace muy poco tiempo tenía una presencia minoritaria en el sector de cajas, entre las más importantes de nuestro país. Y entre otras cosas porque es de las más saneadas y las más solventes. Yo le he visto trabajar sin desmayo, por lo que cree, por nuestra caja y por su región, y por eso le quiero dar las gracias. Y es el ejemplo de lo que una caja dirigida con criterios profesionales y no políticos puede llegar a hacer. Y a mí me gustaría que otras muchas cajas en España hubieran tenido la suerte de contar no solamente con este presidente, sino con el equipo que ha tenido que ha llevado las riendas de nuestra caja y nos ha situado donde está. Por lo tanto, yo quiero felicitarle y creo que es una actuación encomiable y que responde, como digo, a que una caja funciona cuando tiene o está dirigida por criterios profesionales. También le preguntan si es sostenible la sanidad asturiana y si podría avanzar algunas medidas concretas que piensa aplicar para garantizar su viabilidad en el caso de que sea nombrada presidenta. Defiende que en algún momento será necesario establecer el copago de prestaciones sanitarias. ¿Qué le parece que el Gobierno del Principado se niegue a que en la sanidad pública asturiana se hagan fertilizaciones asistidas a lesbianas? Pues mire, voy a empezar por lo del copago, porque es como los socialistas asturianos están empeñados en que tenemos una agenda secreta. Bueno, me supongo que le pasará a otros muchos candidatos del Partido Popular en otras comunidades autónomas, la famosa agenda secreta que yo tengo unas ganas tremendas de conocer. Se la he pedido varias veces a los responsables socialistas, pero debe ser tan secreta, que ellos no la tienen. Y en esa agenda secreta está el copago. El copago o la implantación del copago en la Administración Sanitaria, que nosotros ya hemos rechazado con un simple no. Yo creo que es un castellano fácil de entender. No vamos a implantar el copago en la sanidad asturiana, pero yo entiendo pues que haya personas o partidos políticos que por sus intereses electorales quieran confundir a los ciudadanos trasladándoles ideas erróneas basadas solamente, como digo, en sus propios intereses partidistas. La sanidad asturiana tiene futuro y es sostenible, con un plan y una gestión eficiente, eficaz y no despilfarradora de recursos. Y, entre otras cosas, la sanidad asturiana tiene futuro en el momento que cese el enfrentamiento que hay entre el Gobierno regional y todos los profesionales de la sanidad. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Todos los estamentos sanitarios están enfrentados ahora mismo con la Consejería de Sanidad y con el Principado y con el Gobierno del Principado, única y exclusivamente porque el Gobierno ha intentado implantarles un modelo de gestión sanitaria con el que no están de acuerdo. No están de acuerdo con la forma de implantación. Y, desde luego, lo primero que nosotros vamos a hacer es recuperar el protagonismo de todos los profesionales de la sanidad, porque entendemos que para que el sistema sanitario funcione tiene que hacerlo con el convencimiento de los profesionales que lo sacan adelante día a día, y con ese convencimiento y con sus respaldos la forma en la que se van a poder gestionar eficazmente los recursos. Y, desde luego, aplicándole pues otra serie de medidas de controles en el gasto, de control en los medicamentos, de controles en la política de personal, pero sobre todo, como digo, yo creo que es el gran fallo del sistema sanitario ahora mismo asturiano, es el que los responsables políticos caminan por un lado y los profesionales de la sanidad absolutamente por otro. Aprovecho para decir que no vamos a cerrar ningún hospital, porque también va en la agenda secreta. No vamos a cerrar ningún hospital y vamos a garantizar
que también me refería antes, que todos los asturianos, independientemente del concejo en el que residan, cualquiera de los 78 municipios, tengan acceso a las mismas prestaciones, con una racionalización de las prestaciones en cada uno de los centros sanitarios que hay, en las salas y en el centro, y poniendo en marcha ese gran hospital que está ahora mismo en construcción, que se ha inaugurado 5 veces y que le falta 1 año y medio para ver el primer paciente. Yo sé que es difícil de entender. Hasta dentro de 1 año y medio no va a haber ningún paciente, pero se han hecho ya 5 inauguraciones del hospital. Bueno, pues ese hospital, con unos sobrecostes entre 150 y 200 millones, eso que suma a los 1.000 millones, y aún sin equipar, con lo cual se le podrán sumar más, ese también es una rémora en el sistema sanitario. Y a eso también nos vamos a tener que enfrentar nosotros, a finalizar el hospital, a ponerlo en funcionamiento, para lo que queremos contar obviamente con los profesionales, y a responder ante todos los asturianos de que nuestras 2 prioridades, hay muchas, pero 2 de nuestras principales prioridades son la educación a la que me he referido y garantizar el sistema sanitario de calidad para todos los asturianos. José Manuel González Huesa, director de Servidemetria, dice: teme que Álvarez Cascos consiga votos de los socialistas desencantados con el gobierno de Areces. ¿Puede quedarse el Partido Popular como la tercera fuerza política en Asturias o eso es algo impensable? Pedro del Rosal, de la cadena SER, dice: una vez conocidas las encuestas, la idea de que el PP tendrá que pactar parece cada vez más segura. El cambio que promueven parece que les impediría pactar con el PSOE, aunque la opción Foro Asturias parece difícil. ¿Teme un pacto entre el PSOE y Cascos? ¿Pueden permitirse desde el Partido Popular quedarse fuera de los acuerdos de gobierno? Y Alicia Cienfuegos dice: en su discurso usted ha dicho que hubiera aceptado con lealtad el candidato que el candidato hubiera sido otra persona. ¿Por qué Cascos no fue aceptado por el Partido Popular asturiano como candidato a la presidencia del Principado? Déjeme apuntarlas todas porque estas no quiero que alguien se piense que me saltaba alguna por interés. En cuanto a si el partido Foro Asturias está sumando votos socialistas desencantados, pues como no soy votante socialista, si lo fuera seguro que estaba desencantada, pero como no soy votante socialista, pues no sé si en algún momento me plantearía votar a Foro Asturias. Yo creo que no. Por muy desencantada que estuviera, me parece muy difícil que un votante socialista acabe votando a la opción que presenta Foro Asturias, pero ya le digo que esas claves no las puedo manejar. Las encuestas, yo llevo planteando, y bueno, pues me dirán que es algo que decimos todos los políticos desde hace meses, no solamente desde que he sido designada candidata por el comité electoral de mi partido, sino con anterioridad, porque también había encuestas entonces, que a mí las encuestas, bueno, pues me pueden producir algunas, trasladar seriedad en cómo están hechas, otras, bueno, pues una sonrisa también con los resultados que ofrecen, pero que realmente no pasan de ser, bueno, pues unos elementos que siempre forman parte de las campañas electorales. Las hacen los medios de comunicación, las hacemos los partidos políticos, pero lo que de verdad tenemos que ganar es la encuesta del 22 de mayo. La encuesta del 22 de mayo es la que nos va a dar un resultado que decidirá quién gobierna en Asturias, que nos va a decir si contamos, como yo confío, con el compromiso y la confianza de todos los asturianos para que lideremos ese cambio y ese nuevo modelo político en Asturias. Esa es la encuesta que yo, como responsable del Partido Popular y todo el Partido Popular de Asturias, quiere ganar, y después de dicho eso no nos importa nada perder absolutamente el resto de todas. Todas las que han pasado y todas las que faltan hasta el 22 de mayo. La nuestra y en la que nos esforzamos es en la del 22 de mayo, que es en la que nosotros tenemos que ver reflejado ese ansia y ese clamor que tiene Asturias por el cambio. A mí no me gusta hacer política ficción, con lo cual yo de los acuerdos futuros de gobierno pues tampoco puedo hablar porque no tengo bola adivinatoria, sé que hay otros que sí. Yo no la tengo, y como no tengo capacidad para saber cuál es el resultado, tengo confianza en un resultado, que es el
que nos sitúa a nosotros como la primera fuerza política en Asturias, por tanto, con capacidad para gobernar y liderar el gobierno asturiano, pero no puedo hacer más cábalas que las que permite esa percepción que yo tengo. Y como no tengo esa capacidad de hacer política ficción, pues espero a después del 22 al 23 para poder contestar esa pregunta. Y la lealtad hacia otra persona, lo dije, lo repito y lo repetiré siempre. Lo que nos diferencia al Partido Popular de otras opciones es que nosotros, con mucho orgullo, después de nuestras siglas, podemos poner en mayúsculas la palabra lealtad. Otros no lo pueden hacer. Otros han renegado de su proyecto, sus razones tendrán, y han decidido liderar, fuera de la que fue su casa, pues otra opción política. Otra opción política es que hasta ahora, bueno, tiene lo que tiene, que es una presencia personalista en la política asturiana y que no va más allá. Por eso yo confío en que la razón se impondrá y, aparte de los nombres, lo importante son los proyectos, las medidas, las alternativas y las soluciones que planteamos a los asturianos. Y como los asturianos realmente saben que estamos en una situación histórica con necesidad de cambio social, político y económico, apostarán por la que es la única alternativa, que pertenece a un proyecto no solamente regional, sino también a un proyecto nacional. La lealtad no es la mía, la lealtad es la de todo el Partido Popular, que asumió, como no podía ser de otra forma, la decisión de los órganos que los estatutos de nuestro partido determinan quién hace la función o quién realiza la función de designar candidatos y listas electorales. Los partidos nos damos unas normas para cumplirlas, nos los damos nosotros mismos, son normas que aprobamos nosotros mismos. Y malo sería si nosotros no respetáramos nuestra propia norma, porque mala imagen estaríamos dando a cómo vamos a respetar las normas que nos fijen los gobiernos, que nos obliguen a servir a los ciudadanos y, en este caso, a los asturianos. Y no sé si entre todas esas... ¿por qué no fue la persona elegida? Pues como yo no soy miembro de los comités electorales, no le puedo decir cuáles son las cuestiones que se valoraron o no se valoraron. Son discusiones internas que no trascienden públicamente y que, como comprenderá, como tampoco tengo esa bola de adivinación, pues tampoco sé lo que pasó en esas reuniones. Pero considero que, como están formados con personas sensatas y con dos dedos de frente, como digo yo, habrán valorado distintas opciones y habrán elegido lo que entendieron que en ese momento, para cada una de las comunidades autónomas que tiene elecciones el próximo 22 de mayo, era lo mejor. Aurelio Alonso Cortés, comentarista del diario Expansión, dice: ¿tiene Asturias, con 1 millón de habitantes, dimensión o economía de escala suficiente para corregir las deficiencias que usted ha denunciado en su discurso? ¿Puede ser una solución la política demográfica que a largo plazo supondría aumentar un 10% el actual millón de habitantes? A ver, son dos cuestiones. Por una parte, nosotros tenemos muy claro, y así lo hemos hecho y lo hemos presentado, me refería antes, en distintas propuestas y planes, la necesidad de esa recuperación demográfica, porque si no, las expectativas que se nos plantean son unas expectativas muy negras y difíciles de asumir económicamente. Como decía yo, como citaba antes, la Unión Europea considera que nos vamos a convertir en la 8ª región más envejecida de Europa. Eso conlleva unos gastos presupuestarios de atención a esa población envejecida, a esa población mayor, que es difícil que una administración pueda sostener si no hay una recuperación económica y hay una capacidad de generar ingresos que los sostenga. No obstante, somos una región pequeña, una región que tenemos que salir más allá de nuestras fronteras. Una región de 1 millón de habitantes no puede dedicarse a vender dentro de ese 1 millón de habitantes. Y por eso una de las cuestiones que tenemos que abordar sin espera, porque es una necesidad inmediata, es la internacionalización de nuestras empresas. Tenemos que entender que tenemos que salir más allá de lo que es nuestra región, no solamente a otras comunidades autónomas, sino también a toda la Unión Europea y fuera de Europa. Mire, yo le voy a poner un ejemplo de cómo entiende Asturias
ahora mismo su presencia, voy a procurar ser súper breve, que si no sé que me va a reñir y tiene toda la razón del mundo. La presencia que tiene Asturias ahora mismo en Bruselas, donde nuestros empresarios necesitan una administración que les facilite participar en todo tipo de proyectos, y en las distintas reuniones con asociaciones empresariales que he tenido durante estos meses es una cuestión que siempre se ha puesto encima de la mesa. Bueno, pues Asturias en Bruselas tiene una suerte de centro asturiano que a mí me parece muy loable, ¿no?, donde se puedan reunir los asturianos. Pocos en Bruselas tienen esa creencia, pero bien, una suerte de centro asturiano con una sala de exposiciones, una oficina turística con unos folletos y un restaurante. Visita cualquiera de las otras oficinas de representación de comunidades autónomas o de regiones europeas, y he tenido la oportunidad de estar en 3, en una española y en dos alemanas, y desde luego cualquier parecido es pura coincidencia. La forma de entender qué tiene que hacer la administración en Bruselas, de una región que apuesta por sus empresarios, por buscar proyectos europeos en los que participar como administración y liderando la presencia de sus empresarios allí, no tiene absolutamente nada que ver con esa suerte de centro asturiano que tenemos nosotros en Bruselas. Y eso es una de las primeras medidas que también, cuando hablamos de la reducción de la administración, de los entes, fundaciones y demás, y de los instrumentos de desarrollo económico, se van a cambiar en nuestro Gobierno. Una presencia en el exterior y una presencia que yo hablaba antes en los foros de decisión, y no me refería solamente al Gobierno del Estado aquí en Madrid, sino también a Europa, donde se toman muchas decisiones, se aprueban muchas normativas y muchos planes que afectan directamente, entre otras, a sectores estratégicos y primordiales en Asturias: la ganadería, la agricultura, la pesca y el carbón. Y eso se decide todo en Europa. La última pregunta la hace desde El Mundo Joaquín Manso y dice: ¿le parece bien que su partido presente a cargos imputados por corrupción en la lista de algunas comunidades? Pues mire, yo creo que, igual que antes dije que los comités electorales están formados por personas responsables, con 2 dedos de frente, que saben lo que tienen que hacer, esas listas han sido aprobadas por los distintos comités electorales del partido, y estoy segura que todas las personas que formaron parte de esos comités actuaron con responsabilidad y eligiendo a las personas que entendieron eran las mejores y las óptimas en ese momento para representar al partido en cada una de las listas electorales, en cada una de las comunidades autónomas en las que nos presentamos a las elecciones el 22 de mayo. Pues muchas gracias, doña Isabel, muchas gracias, don Mariano, por intervenir hoy en el Fórum Europa. Y Joaquín Colino, en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna, despide el acto. Gracias, José Luis. En nombre de los patrocinadores, tan solo unas palabras para agradecer, en primer lugar, de forma especial, al presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy, su amabilidad al aceptar una vez más la invitación de este foro, donde siempre es un placer y un lujo contar con él. Y, por supuesto, agradecer de forma muy especial a la candidata por el Partido Popular al Principado de Asturias, doña Isabel Pérez Espinosa, su presencia aquí, su primera presencia aquí, por acercarnos a Asturias, su realidad, sus problemas, y por compartir con nosotros sus retos, los retos de la región, y un esbozo del proyecto cuando sea presidenta del Principado de Asturias. Muchas gracias y mucha suerte.